recuerda, no le abras a nadie, dijeron los padres. Luego la puerta se cerró, dejando a Stephanie del otro lado al que habían salido sus padres, con un ligero puchero en sus labios. Ella detestaba cuando tenían que irse, todo por culpa de ese maldito trabajo. Pero, ya estaba acostumbrada, para su corta edad, era una niña demasiado madura, a excepción claro, de que parecía vivir en un mundo de fantasía, mundo en el que ella era una princesa perdida, o sus padres superagentes, tal vez, hasta su abuela sea una superheroína. Sus pies se movían ligeros por las baldosas blancas de la cocina, tenía hambre, sueño, y ya comenzaba a ver algo nublado y cabecear semidormida. Ella miró nuevamente el reloj. ¿Por qué tardaban tanto? Por impulso, tomó el control del televisor, lo prendió y comenzó a cambiar de canal sin aparente interés en alguno. Luego de estar cambiando por un rato, paró en el canal de noticias. Estaban pasando el hecho de una muerte en una escuela, había un periodista ahí documentando todo. Él decía: en la mañana del lunes pasado, una niña de la escuela, Santa María del Señor, desapareció durante la salida de la institución. Esta es la quinta niña que desaparece. Aún no se sabe nada de los secuestradores, ni de cuántos se trata. Algunos niños fueron testigos de cómo la pequeña de 11 años subía el carro idéntico al de... Dejó de prestarle atención cuando un escalofrío recorrió su espalda. Decir que no le generaba nada a la noticia sería un error. Después de todo, Josefina era su amiga, o al menos algo parecido. Lo cierto es que no eran tan unidas, pero aún así le tenía cierto aprecio. En otras palabras, se querían como conocidas. Ahora, quedarse sola en la casa, le parecía aún menos atractivo que antes. El tiempo pasaba tan lentamente, los segundos parecían minutos, y los minutos horas. Stephanie miraba desesperadamente el reloj y se sobresaltaba de sobremanera cada vez que le parecía escuchar algún ruido en la casa. Tenía miedo de que algo o alguien se encontrara ahí, tenía mucho miedo. Tenía tanto miedo que no podía pensar claramente, y cuando alguien tocó la puerta, no lo pensó demasiado y corrió hacia la puerta, sacó la llave, la abrió y al salir abrazó al hombre desconocido, olvidando que sus padres tenían llave de su propia casa, creyendo que ese era su padre y sin fijarse que o quién era exactamente lo que abrazaba. Stephanie no pareció darse cuenta, pero el hombre era demasiado gordo para ser su padre, tenía un aroma rancio y acariciaba su espalda de una forma no tan normal. Cada vez más y más largo el recorrido de sus dedos por el cuerpo de la pequeña niña. Cuando ella intentó separarse, no lo logró, se removió entre los brazos de ese extraño hombre, mientras el miedo volvía a aparecer en su interior. ¿Qué estaba pasando? Lo empujó con toda la fuerza que sus pequeños y temblorosos brazos pudieron y lo miró. El hombre frente a ella, claramente no era su padre. El solo verlo le generó pánico, terror y asco. Tenía un disfraz muy colorido, aunque de colores un poco apagados, y si no fuera por algunas manchas de sangre y mugre en él podría ser hasta agradable a la vista. Comenzó viendo sus zapatos rojos brillantes en la punta, pero con la suela llena de barro. Luego llegó a su rostro y se arrepintió enseguida de ello. A pesar del maquillaje de payaso, podía notar su piel grasosa y sudada. La enorme sonrisa roja era lo único intacto en su corrido maquillaje, y eso era lo que más miedo daba. Esa boca, esa sonrisa enorme que ella no podía dejar de mirar. Él sonrió mostrando una hilera de dientes amarillentos, y dijo en un tono burlón: ¿acaso tus padres no te dijeron nada sobre abrirle la puerta a extraños, querida? Él dio un paso adelante y ella otro atrás, tartamudeando contestó: ¿Y tú quién eres? La voz le salía algo quebradiza, el miedo comenzaba a dominarla. El hombre cerró muy lentamente la puerta a medida que decía: ¿te gustan los juegos, verdad, niña?, preguntó. Lo demás que siguió al sonido de la puerta, cerrándose, es como un borrón en los recuerdos de Stephanie, pero los sentimientos, como el terror y la desesperación, aún están allí tan nítidos como si estuvieran ocurriendo en ese preciso instante. Ella corrió lejos del hombre, se ocultó en su habitación, con el corazón latiendo con fuerza, y respirando frenéticamente se apoyó sobre esta. Buscó con la vista alguna forma de cerrarla, pero era tarde. A pesar de su increíble peso, el hombre era rápido, y no tardó demasiado en llegar a la puerta de la habitación. Stephanie no pudo poner resistencia alguna y el payaso entró. Todo fue muy rápido y doloroso a la vez: gritos, llanto, la ropa siendo desgarrada, los dedos del hombre recorriendo su delicada piel, invadiendo su intimidad, gritos y más llanto, el inútil intento de la niña por protegerse de ese monstruo, ese demonio en forma humana, gritos, llanto y sangre, mucha sangre, la había golpeado más de una vez.
Al hombre le encantaba oír sus gritos, cortó su piel, su vientre, no era suficiente con quitarle su castidad, nada era suficiente. Sobre tus amiguitas, ¿sabes algo de sus padres? ¿Trabajan de noche? ¿Salen? Dime todo sobre cada una de ellas, claro, si no quieres terminar como las demás. Su sonrisa era escalofriante, comenzó a delirar que sus dientes no solo eran amarillentos, también eran puntiagudos, perfectos para arrancar su delicada piel, sentía los ojos y manos del hombre demonio recorrerla con furia, la obligó a hacer y decir cosas que no quería y luego de eso se fue, como si él no hubiera hecho nada, como si no le hubiera quitado toda su inocencia a esa niña. La dejó sola en la cama manchada de sangre, sola en la noche fría, sola con todos sus miedos, sola envuelta en llanto esperando a sus padres, sola con los demonios y las cruces de Dios. El hecho comenzó a correr la voz en los noticieros, haciéndose famosa. El fin de semana pasado, en la calle Belgrano, una niña de 12 años fue violada por un hombre que se calcula de 30 años en su propia casa, cuando sus padres dejaron sola a la niña para atender una emergencia en el hospital público en el cual trabajan. El hecho ocurrió. Stephanie tenía lágrimas en los ojos, y este era ya su 9º pañuelo. Ella no quería recordar, solo tenía 12 años y la habían violado. ¿Acaso no tenían consideración? Ni los policías, ni sus padres que ahora la veían asqueados. La religión en ellos era algo muy importante, el simple hecho de pensar que su pequeña hija, voluntariamente o no, había estado con un hombre los repugnaban. Ni siquiera volteaban a verla, tal vez su madre sí, ella aún le tenía afecto, pero venía de una larga línea de religiosos muy creyentes y respetuosos y lo que había hecho su hija era pecado, no se lo perdonaría, solo fingiría hacerlo, tal vez. Bueno, déjame ver si entendí. El policía masajeó su frente cansado, no lograba comprenderla fantasiosamente de la niña, no estaba acostumbrado a eso. El payaso, demonio, es el enviado de Dios para que pagues tus pecados, dijo tratando de entender el policía. La niña no sabía cómo expresarse, le era muy difícil hablar con ese hombre en especial porque su tono de voz la hacía sentir que la trataba como una tonta, ella asintió. Este hombre tenía ropa y pelo de payaso, como Krusty, el de los Simpson, pero... El detective de policía miró sus notas entrecerrando los ojos, antes de continuar con el interrogatorio. Tenía dientes amarillos y filosos como de piraña, y ojos rojos de demonio, ¿puede ser? Stephanie asintió enérgicamente. Ella quería que le creyera, estaba segura de que no había sido su imaginación, que realmente cuando lo golpeó con la cruz, el hombre retrocedió asustado de Dios, tal y como haría un demonio. Luego de ese interrogatorio el oficial se retiró para ir a hablar con los padres de Stephanie, aunque agudizó lo más que pudo su oído solo logró escuchar psiquiatra, trauma y medicamentos. Pasaron 3 meses, 3 malditos meses. Su vida era un asco, en la escuela la veían como la impura, ya incluso la llamaban zorra, solo tenía 12 años y no había sido a voluntad pero casi nadie lo entendía, mucho menos los adultos más creyentes, ni siquiera volteaban a verla. Al igual que sus padres. La trataban con asco y odio, la golpeaban y la llamaban con sobrenombres horribles, la dejaban sola llorando. Ella no pudo aguantar más, la primera vez fue en la escuela, tuvo una sobredosis de medicamentos, todas esas 7 pastillas que tomaba, todas las tragó indiscriminadamente, todas de una. Por suerte una maestra la encontró y la llevaron al hospital más cercano, ella lloraba y gritaba. Déjenme, quiero morir. Déjenme, déjenme, por favor, suplicaba desesperadamente. Su garganta dolía, su cabeza le parecía que iba a explotar, ya no le quedaban más lágrimas, solo el ardor en sus ojos, aún así siguió gritando, llorando, implorando que la dejen morir. Luego intentó colgarse, pero ni con silla llegaba a la rama del árbol de su casa, así que esa vez no estuvo ni de cerca a morir. La tercera vez intentó dispararse con el arma de su papá, nuevamente falló, lo que no sabía es que cuando uno dispara, a menos que tengas un pulso fuerte y firme, el brazo por el impulso del disparo se eleva unos cuantos centímetros y solo se lastimó el hombro. La cuarta vez fue la última. PV, Stephanie. No puedo seguir, no quiero. Ya no tengo fuerzas para vivir. Además, ¿para qué seguir? ¿Para que sigan las pesadillas cada noche? ¿Para que sigan golpeándome, insultándome, para que me vean como una zorra? Yo no pedí esto, ni siquiera sé si lo merezco. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso hice algo mal? ¿Acaso desperté tu odio, tu ira hacia mí de alguna forma?
Lo peor, no son los medicamentos, ni mi comunidad, ni mis compañeros de clase, ni siquiera el estúpido payaso, no, lo peor es la decepción en los ojos de ellos, de mis padres, el odio, el asco, ni siquiera me hablan. Ahora lo decidí, no voy a seguir, y sé que está bien, que es lo correcto, ellos no quieren una hija como yo, ya no puedo ser la niña perfecta que antes fui. Lo pensé bien, esto no puede fallar, además, se sentirá tan bien. Sería como las anteriores veces, cuando me corté las muñecas, la sangre cálida corriendo mi piel, el rojo que me recuerda los zapatos del payaso, rojo sangre, brillante, vivo, a diferencia mía, yo ya estoy muerta en alma, ahora solo debo hacerlo físico. Tomé el cuchillo que mamá usa para cortar la carne, ese que le decimos cuchillo de carnicero. Probé su filo en mi palma, perfecto, una línea roja y profunda. Puse la hoja del cuchillo en mi garganta, vi por última vez el reloj, la puerta, cerré los ojos,